El asesinato existe desde tiempos inmemoriales. Y también el afán por encontrar a los asesinos. Cuando la labor detectivesca y la ciencia se unen, nacen nuevas herramientas forenses. En 1840, en Francia, la muerte de un acaudalado hombre de negocios revolucionaría la lucha contra el crimen. Había ciertas sospechas acerca de lo ocurrido. El cadáver estaba en un estado de descomposición muy avanzado. El gran avance, la toxicología forense, la manera de encontrar venenos que anteriormente eran indetectables. La única manera posible de saber si alguien ha sido envenenado es encontrando la sustancia en su cuerpo. Y ellos dijeron, encontramos arsénico suficiente como para matar a 10 personas. Es un principio de la ciencia forense, y más de 100 años más tarde, la toxicología forense se enfrenta a uno de sus mayores enemigos del siglo XX, un monstruo conocido como Doctor Muerte. Era necesario exhumar los cadáveres. Desaparece del organismo en minutos. Nadie sabrá nunca de cuántas muertes fue realmente responsable. Técnicas forenses pioneras, cómo demostrar un envenenamiento. Long Island, Nueva York, 1993. George Siano tiene 60 años. Es un veterano de la guerra de Corea que padece cáncer. Está terminando una serie de tratamientos en el hospital de veteranos en Northport. El pronóstico de George es favorable, pero su familia sabe que está sufriendo. Estás viendo a alguien a quien quieres con muy mal aspecto y que no se encuentra bien. Y además padeciendo mucho dolor. El cáncer había afectado a la arteria femoral. En un intento por aliviar la agonía de su marido, su mujer ruega que le ayuden, pero el médico de George reacciona con frialdad. No le gustó que yo le llamara para hablar directamente con él. Le dije, está sufriendo mucho dolor. ¿No pueden darle algo para calmarlo? Y él me miró y me dijo, si lo hago puede que no salga de esta. Me pareció muy extraño. Le dije a mi hija, creo que hay algo en ese doctor que no me gusta. Durante días y noches de tormento, George se aferra a la esperanza, asegurando a su familia que se recuperará. Me decía, no me voy a morir, volveré a casa. Sin previo aviso, el corazón de George se para en mitad de la noche. Mientras su mujer y su hija están en casa tomando un merecido descanso, el veterano de guerra muere solo, en la oscuridad. Fue un shock cuando recibimos la llamada de que había sufrido un ataque al corazón. Nunca tuvo problemas de corazón. Nos pareció muy extraño, pero en esos momentos de luto tenía la sensación de que no estaba al borde de la muerte, esa sensación que él me transmitía y perduró muchos meses. En los hospitales de veteranos los pacientes mueren con frecuencia. Pero en los meses que siguen a la muerte de George, otros 2 pacientes mueren en el hospital de Northport, de repente y sin explicación. Lo más extraño de estos pacientes del hospital de veteranos es que todos tenían dolencias que no ponían en riesgo su vida, ya fuese congestión pulmonar o neumonía, cosas de las que la gente se recupera enseguida sin problema. Pero en un plazo de tiempo corto los encontraron muertos. Las 3 misteriosas muertes disparan las alarmas y la administración empieza a investigar. Descubren un patrón inquietante. Los 3 hombres fallecidos eran pacientes del mismo médico, Michael Swango. El doctor Swango tenía carisma y ese aspecto típicamente americano que causaba muy buena impresión en la gente. Pero tenía comportamientos extraños en el hospital que hicieron crecer las sospechas entre sus compañeros de trabajo. Varias enfermeras aseguraron haber visto a Swango hacer cosas que no debería estar haciendo.
Estaba en el lugar equivocado en el momento inoportuno. Algunas enfermeras vieron a Swango administrar inyecciones intravenosas a enfermos que no eran pacientes suyos. ¿Pero qué había en aquellos fluidos? ¿Serían simples dosis normales? ¿O dosis con la intención de matar? El veneno tiene una especie de atractivo mágico. El emperador romano Nerón era un devoto del veneno. Durante su reinado, contrató a un envenenador profesional para que le ayudara a librarse de sus enemigos y sus familiares molestos. En la Edad Media, el veneno estaba al alcance de cualquier persona. Entre los más populares, empleados para fines viles, se encontraban los venenos mortales hechos a base de plantas como la cicuta o la belladona. Durante el Renacimiento, el veneno estaba en auge. La dinastía de los Borgia llegó a crear su propio veneno, célebre en la época, un brebaje a base de cianuro al que llamaron la cantarela, que añadían a voluntad al vino o a la comida sin que nadie fuese consciente. Nada de eso ha cambiado. Los asesinos modernos pueden elegir de entre una amplia cantidad de sustancias potencialmente mortales. La Sociedad Estadounidense de Química tiene constancia de que hay más de 35 millones de compuestos. La naturaleza tiene muchos más que ni siquiera todavía conocemos. Todas estas son sustancias que pueden dañar gravemente a las personas. Y la mayoría de estos compuestos son fáciles de obtener, como Michael Swango demostró años antes de llegar a Northport. Después de servir un tiempo en el cuerpo de la Marina, Swango empezó a estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de Illinois. Después de graduarse, consiguió un trabajo como técnico de medicina de emergencia. En uno de sus turnos, sorprendió a sus compañeros de trabajo trayéndoles donuts. Pero esa no era la única sorpresa. Poco después, todos se pusieron sumamente enfermos. Todos menos Swango. Sufrí las peores náuseas y vómitos de toda mi vida. Resultó que habían sido envenenados con arsénico. Sus compañeros encontraron insecticida a base de arsénico en la mochila de Swango. Cuando la policía registró su casa, encontró un mini laboratorio además de recetas para hacer pócimas caseras. Finalmente juntaron las piezas del puzzle y, para sorpresa de todos, acabaron acusándolo de haber envenenado a sus compañeros. Roció el veneno sobre los donuts y se los ofreció. El cómo había sido fácil de descubrir. El por qué resultó más inquietante. En 1995, en el juicio contra él, los fiscales mostraron a Swango como un alma atormentada. Disfrutaba jugando a ser Dios. Alguien capaz de envenenar a sus compañeros no tiene problema a la hora de mentir, y así Swango consiguió engañar a varios hospitales de diferentes partes del país antes de entrar en el de veteranos de Northport. Al parecer, el hospital de veteranos no hizo ninguna comprobación de los antecedentes de Swango y lo contrató. Parece inconcebible que alguien que ha sido condenado por envenenar a varias personas pueda llegar a ser contratado para trabajar en un hospital. El hospital de veteranos de Northport intenta justificar su error. En este caso, nuestro error fue dejarnos engañar por un individuo muy inteligente y que además estaba gravemente perturbado. Al enterarme de que había hospitales en los que se permitían cosas así, me sentía escandalizada, como le pasaría a cualquier persona. El hospital despide a Swango y se inicia una investigación sobre el asunto. Teníamos que probar que esas muertes, que ya habían sido catalogadas como naturales, en realidad no habían sido naturales sino asesinatos. Pero para un psicópata, un título de medicina es una tapadera perfecta. Si utiliza el medicamento adecuado como veneno, será imposible descubrirlo, y Swango tenía las llaves del botiquín. Podía elegir el veneno que necesitara y administrarlo sin levantar sospechas. Sin embargo, hay una rama de la ciencia capaz de demostrar que ha habido un envenenamiento sin importar lo hábil que haya sido el asesino.
la toxicología forense. Históricamente era muy difícil fundamentar una acusación de envenenamiento. Una manera simple pero cruel de comprobarlo era darle de comer a un animal lo mismo que había comido por última vez la víctima antes de morir. Si el animal moría, el envenenamiento quedaba demostrado. Cuando alguien era condenado por haber envenenado a otra persona, siempre era a través de pruebas circunstanciales. Pero hace un siglo y medio todo eso cambió cuando en un proceso judicial en Francia lleno de sensacionalismo, la toxicología forense subió al estrado por primera vez en la historia. Le Glandier, Francia, 1840. Charles Lafarge, hombre de negocios, está sufriendo una gran agonía. Lleva varias semanas con náuseas y diarrea. Marie, su mujer, llama al médico. Su médico le examina y le diagnostica cólera y le dice a Marie: cuídale muy bien, atiéndele, y ella empieza a darle cuidados. Marie se ocupa de su marido día y noche. Le da todas las atenciones que requiere. Pero lejos de mejorar, solo va a peor. Charles está cada vez más enfermo. Y finalmente muere. En el certificado de defunción de Lafarge aparece el cólera como causa de la muerte, una enfermedad muy común en esa época. Pero justo después de su muerte se hace una sorprendente acusación. Había ciertas sospechas acerca de lo ocurrido. Mientras ayudaba a cuidar a Charles, una amiga de la familia vio a Marie actuar de forma sospechosa. En un momento dado ve a Marie añadiendo polvos a una de las bebidas. Se da cuenta de que el ponche de huevo que Marie le lleva a su marido tiene grumos. Decidió guardar algunos restos de la comida, y esto sirvió para dar comienzo a una investigación policial. La policía comienza sus averiguaciones y decide llevar los restos de comida a 2 médicos. En esa época existe una prueba muy rudimentaria para detectar un veneno en concreto, el arsénico. Los doctores mezclan los restos de comida con ácido clorhídrico y sulfato de hidrógeno. Después calientan la mezcla. Si contiene arsénico, la mezcla desprenderá olor a ajo. Y encuentran restos de arsénico. Es posible que el cólera no fuera la causa de la muerte de Charles Lafarge, aunque es fácil de comprender por qué los doctores llegaron a esa conclusión. Los síntomas de envenenamiento por arsénico son muy similares a los del cólera: vómitos y diarrea violentos hasta provocar la muerte. El olor a ajo convence a la policía para llevar a cabo el arresto de Marie Lafarge. La acusan de asesinato por envenenamiento. Hay arsénico en la comida que le daba a su marido. Un testigo la vio espolvorear algo en la comida, pero los fiscales se enfrentan a un serio problema. Tienen muchas evidencias circunstanciales, pero ninguna prueba sólida. La única manera posible de saber si alguien ha sido envenenado es encontrando la sustancia en su cuerpo. No hay ninguna manera de relacionar directamente el veneno con el asesino, a menos que él mismo confiese: puse el veneno en la comida y vi cómo se la comía. El fiscal francés Decous necesita encontrar un método fiable de hallar veneno en el cuerpo, y ese revolucionario método puede estar al alcance de sus manos. Toul, Francia, 1840. Marie Lafarge está acusada de haber envenenado a su marido, Charles. Ella jura que no lo hizo. Su abogado la presenta como una esposa entregada que hizo todo lo posible por salvar a un hombre agonizante. La prensa convierte a Marie en toda una celebridad. Todo sucede en la pequeña localidad de Toul.
en el sur de Francia. He escrito sobre muchos procesos similares a este, y lo más sorprendente es que en una época anterior a la aparición de la televisión y la radio, este tipo de procesos se convertían en auténticos acontecimientos mediáticos. De modo que podías estar en una pequeña sala de tribunal, en una pequeña localidad de provincias, y en este caso, por ejemplo, a las 5 de la mañana, la sala estaba abarrotada. Francia y probablemente todo el mundo occidental divididos a favor y en contra de Marie, y ella lo representaba con sus gestos histriónicos e intentando dar una imagen de gran señora, pero aquello era un juicio. El fiscal muestra la prueba de la comida envenenada con arsénico. Una testigo afirma haber visto a Marie administrar a Charles el letal aperitivo. Pero en 1840 el cólera es muy frecuente. Los síntomas del fallecido encajan perfectamente con ese diagnóstico. Todas las circunstancias, los testigos, las declaraciones, todo apuntaba a que Marie era la culpable. Pero en ese momento aún no había realmente ningún método con el que se pudiera probar que el arsénico estaba presente en el cuerpo del señor Lafarge. Pero se equivocan. Lejos de allí, en Escocia, el químico James Marsh había conseguido un avance muy importante. Durante siglos, los científicos habían intentado encontrar un método para detectar restos de arsénico en el cuerpo humano, pero habían fracasado. Marsh pensó que era capaz de conseguir aquel objetivo imposible. Marsh se dispuso a perfeccionar la prueba para detectar arsénico en la comida. Sus investigaciones en el laboratorio dan resultado. La prueba causa un gran revuelo entre la comunidad científica. Y la noticia del test de Marsh llega hasta Francia. El tribunal se pregunta si este nuevo método podría probar si Marie había asesinado a Charles. Se consiguieron dos cosas desde el punto de vista toxicológico: detectar el veneno y determinar la cantidad del mismo que había sido administrada. Y esto es muy importante. Siguiendo las instrucciones que publicó Marsh, dos químicos de la ciudad instalan su laboratorio en la sala del tribunal. Para garantizar credibilidad, el experimento debe llevarse a cabo a la vista de todos. Nunca antes se había hecho una prueba de envenenamiento ante un tribunal. En aquella época la gente no confiaba demasiado en la ciencia. No olvidemos que la ciencia era relativamente nueva. Así que lo que había que hacer era demostrar la evidencia a la gente. Los químicos tienen un trozo del estómago del fallecido que había sido extraído durante su autopsia. Si Charles Lafarge había ingerido arsénico, la pared de su estómago debería mostrar evidencias de ello. Para hacernos una idea de lo primitivos que eran los métodos, durante un periodo de tiempo tuvieron el estómago guardado en el cajón de un escritorio. La cadena de pruebas no era muy ejemplar. Los químicos añaden ácido a una muestra de la pared del estómago. Se forma un gas. El gas pasa a través de un tubo y sobre una llama. Si hay arsénico en el gas, debería formarse un revestimiento metálico sobre el cristal. El público contempla la escena fascinado, a la espera de los resultados. Pero no pasa nada. Llegaron a la conclusión de que no había ningún resto de arsénico. Como el periódico The Times señaló, la sala vibró en aplausos. El fiscal se quedó totalmente conmocionado. Marie Lafarge pensó que la vida era maravillosa, estaba pletórica, sus abogados estaban exultantes. El fiscal de Cours cree que los químicos se han equivocado al hacer la prueba. Quiere repetir el test, pero esta vez utilizando un experto diferente a ser posible. Marie está feliz. Parece un ángel. A todo el mundo le parece maravilloso y el fiscal sigue allí rascándose la barbilla y pensando: ¿qué he pasado por alto? La prueba del arsénico falló en el caso Lafarge, pero desde entonces el arsénico se ha convertido en una sustancia tan fácil de detectar que la mayoría de los asesinos potenciales evitan usarlo o aprenden de sus errores, como supuestamente hizo Michael Swango.
Swango fue descubierto tras haber envenenado con arsénico a sus compañeros. Si él había sido el responsable de la muerte de los 3 pacientes, seguramente habría utilizado otro compuesto letal. Al ser médico en el hospital tenía acceso a muchas sustancias diferentes, muchos medicamentos, compuestos químicos e inyectables. Y él sabía que sería muy difícil diferenciar si habían sido suministrados con fines médicos o con otras intenciones. Swango podría haber utilizado casi cualquier compuesto químico como arma. Con la cantidad adecuada, casi cualquier fármaco puede matar a una persona, a menudo sin levantar sospechas. Los fármacos bloqueantes neuromusculares, como el pancuronio, que se utilizan para relajar los músculos de los pacientes antes de la cirugía, en altas dosis pueden paralizar el diafragma, causando la muerte por asfixia. El nitroplusiato de sodio se administra para controlar la tensión arterial elevada. En caso de sobredosis, puede provocar que el cerebro deje de funcionar. En ciertas operaciones de corazón, es necesario que éste esté parado, para lo que se utiliza el cloruro de potasio. Pero en manos equivocadas se convierte en una inyección letal. Después de haber provocado la muerte, los venenos tienden a concentrarse en diferentes órganos del cuerpo. Al no saber lo que están buscando, los toxicólogos tienen que hacer test de todas las sustancias. Pero los cadáveres del caso Swango llevan 6 años bajo tierra. Era necesario exhumar los cadáveres, lo que no es nada fácil. Tienes que ponerte en contacto con la familia y pedirles permiso para exhumar el cuerpo de su ser querido, con objeto de intentar demostrar que fue asesinado, en lugar de haber muerto por causas naturales. Me llamaron para decirme que iban a exhumar el cuerpo. Nunca lo olvidaré. Estaba bajando las escaleras, descolgué el teléfono y me lo dijeron. No sé si me quedé tan sorprendida, porque la verdad es que nunca esperas recibir una llamada así. Los restos exhumados son trasladados a los laboratorios NMS en Willow Grove, Pensilvania. La toxicología forense es muy difícil de aplicar post-mortem en casos recientes en los que los tejidos están aún frescos, por lo que la dificultad se multiplica con tejidos en descomposición. Porque además de la mezcla de compuestos potenciales que pueden estar presentes, la matriz con la que trabajamos es distinta y las sustancias varían, por lo que nos resulta muy complicado aislar las partes de interés. Algunos de los tejidos estaban intactos, otros se habían licuado y otros se habían disecado. Por ejemplo, aquí tenemos tejido cerebral. No podemos analizarlo tal y como está, porque es un tejido sólido. Por ello, lo que hacemos es tomar un trozo, lo pesamos con precisión y hacemos una especie de mejunje a partir de él que finalmente adquiere el aspecto de un líquido. Una vez tienen la muestra de cerebro licuado, los investigadores empiezan la búsqueda de veneno. Al mismo tiempo, hay otro proceso en marcha: la manera de conseguir llevar a juicio a Michael Swango. Todavía sin ninguna prueba sobre las que levantar cargos por asesinato, las autoridades consideran la posibilidad de acusarle de fraude si consiguen atraparlo. Las mentiras de Swango a los entrevistadores y los empleados del hospital de veteranos eran la base del fraude para la acusación. Pero Swango no aparece por ninguna parte. De hecho, ha huido del país. Sin embargo, sigue fiel a sus costumbres. Acabó en alguna parte del sur de África. Estaba trabajando en un remoto hospital de una misión en el interior de Zimbabue. En muy poco tiempo empezó a aparecer un patrón muy similar. Incluso para los estándares de un hospital situado en una remota zona de África, la tasa de mortalidad entre los pacientes era alarmante. Algunos de ellos sobrevivieron y relataron con pelos y señales cómo les intentaba inyectar sustancias que ellos desconocían. No formaban parte del protocolo sanitario. Incluso las enfermeras le preguntaban qué estaba haciendo. Había demasiados testigos. Pero se enfrentaban a un problema realmente cardinal. Era el médico. Trabajaba en un hospital y la gente muere en los hospitales continuamente.
Así que el hecho de que él estuviera presente o cerca de allí cuando la gente moría no demostraba nada. Dejándose guiar más por instinto que por pruebas tangibles, los gerentes del hospital se ponen en contacto con la policía. Pero una vez más sale huyendo, y una vez más el misterioso Dr. Swango les toma la delantera. Evitando su detención en Estados Unidos y luego en África, después de haber dejado tras de sí una sospechosa estela de muertes, el Dr. Michael Swango ha vuelto a escaparse una vez más. Intentaba salir del país y trasladarse a otro lugar para continuar con su oleada de crímenes. Y entonces, sorprendentemente, inició las gestiones para conseguir un nuevo trabajo en Arabia Saudí. Necesitaba regresar a Estados Unidos, concretamente a Chicago, para solicitar algunos documentos que le permitiesen viajar a Arabia Saudí. Arabia Saudí exige a las personas que intentan entrar en el país un visado expedido en su país de origen, así que Swango tenía que volver a Estados Unidos para obtenerlo. Él debía ser consciente del riesgo que corría, porque intentó evitarlo por todos los medios. Solicitó que aceptasen un visado conseguido en un país europeo, pero le respondieron que no, que tenía que hacerlo a través de un consulado de Estados Unidos, de modo que voló hasta Chicago. Cuando estaba a punto de volver a escaparse, a Swango se le acabó el tiempo y la suerte. Recibí una llamada de un agente de aduanas del aeropuerto O'Hare de Chicago. Me dijo, hemos detenido a un fugitivo. Su nombre figura en una orden de arresto. Tenemos a Mike Swango. Las autoridades arrestan a Swango por fraude y perjurio. Él se declara culpable. Cuando el juez Misler condenó a Mike Swango por los cargos de fraude y perjurio, puso como condición en su encarcelamiento que no se le permitiese trabajar en ninguna instalación de servicio alimentario de ningún penal federal, cárcel, prisión, etc. Y probablemente se debió al incidente del envenenamiento de los donuts con matarratas. Sin embargo, las penas de cárcel por fraude y perjurio son reducidas y podría salir por buen comportamiento en la mitad de tiempo. Así que el Dr. Michael Rivers y su equipo de forenses se ponen a trabajar a marchas forzadas. No quieren que Swango se les escape antes de tiempo. La mayor preocupación de la Fiscalía era que este individuo pudiera ser puesto en libertad y escapar a la justicia antes de que nuestro laboratorio fuera capaz de encontrar el veneno que había usado supuestamente para asesinar a varias de sus víctimas. Durante el juicio de Marie Lafarge, la acusación sabía qué veneno estaban buscando. Pero Swango puede haber utilizado cualquier cosa. El doctor Michael Swango era médico y científico, de modo que era capaz de emplear venenos potencialmente muy difíciles o imposibles de detectar en ese momento. Esa es la eterna lucha de la toxicología forense. Cada vez que los criminales utilizan nuevos venenos, las herramientas para detectarlos tienen que evolucionar. En 1859 se inventó el espectrómetro. Este aparato identificaba los venenos por el color que desprendían al ser quemados. En la década de 1960, la mayor parte del trabajo en los laboratorios toxicológicos se hacía con el cromatógrafo de gases. El cromatógrafo identifica las sustancias por su estructura molecular. En la actualidad se emplea tanto para analizar fluidos corporales como para detectar drogas ilegales o restos de explosivos. Las técnicas y las herramientas que utilizamos en la actualidad no han cambiado tanto, se siguen utilizando las mismas técnicas para aislar las sustancias. Algunas de las nuevas herramientas han facilitado mucho el proceso, pero los principios son los mismos. En su intento por atrapar a Michael Swango, el Dr. Rivers está usando todas las herramientas que tiene a su alcance. Su equipo analiza día y noche muestras de todas las partes de los cuerpos exhumados. Confían en detectar compuestos en concentraciones elevadas o en lugares donde no deberían estar. Así que deciden cambiar de táctica y concentrarse en trabajar a partir de la información de la que disponen.
El hecho de que las víctimas hubiesen fallecido de ataques cardíacos era una pista de qué sustancias disponibles en un hospital pudo utilizar para provocar ese efecto mortal. La lista de sustancias se reduce a unas pocas docenas. Una por una se van descartando, hasta que solo queda una. La succinilcolina. Esta sustancia se utiliza en intervenciones quirúrgicas en todo el mundo para relajar a los pacientes antes de colocarles un tubo respiratorio. También forma parte de la mezcla de sustancias utilizadas en las ejecuciones por inyección letal. Lo más desagradable de esta sustancia es que la persona a la que se le administra puede sentir cómo se le va paralizando el cuerpo. Empieza por las yemas de los dedos y va subiendo paulatinamente por las manos y los brazos. Poco a poco la persona pierde la capacidad de moverse, de sentir, y al final la parálisis se extiende a través de los músculos hacia los músculos encargados de la respiración, es decir, al diafragma, hasta que deja de respirar. Lo peor es que las personas están conscientes mientras todo esto pasa. Su cuerpo se va quedando paralizado y lo único que pueden hacer es pensar. Aunque es muy frecuente encontrar esta sustancia en los hospitales, detectarla en el cuerpo es mucho más complicado. Lo que hace que sea tan difícil de detectar es que tiene una media de vida muy breve. Desaparece del organismo en cuestión de minutos. Lo que implica que Michael Swango puede haber cometido los crímenes perfectos. La condena por fraude durará muy poco tiempo. Los miembros del laboratorio empiezan a sentir la presión. Si su investigación se estanca, un asesino podría quedar en libertad. Toul, Francia, no se diferencia mucho del caso Lafarge, ocurrido 150 años antes. En su primer análisis, los químicos no encontraron rastros de arsénico en el cadáver de la víctima. El fiscal preguntó a los médicos, ¿analizaron el ponche de huevo o los restos de la comida que la señora Lafarge le dio a su marido? Y ellos le contestaron, naturalmente. ¿Y qué encontraron? Encontramos arsénico suficiente como para matar a 10 personas. Las muestras de la comida que Charles Lafarge ingirió están llenas de arsénico, pero parece que no hay restos de arsénico en su estómago. Decidido a darle la vuelta al caso, el fiscal estudia el test de Marsh y descubre que el sobrecalentamiento de las muestras, un error que suele darse con frecuencia, da resultados imprecisos. El fiscal se queja al juez de que los químicos pueden haberse equivocado. El juez está de acuerdo en que la única manera de resolver el caso es traer al mejor experto disponible para que realice un test definitivo. El mejor experto de la época es el doctor Mathieu Orfila. Orfila, parisino de cuna, goza de una brillante reputación como químico. Él también ha estado investigando sobre el veneno y la forma de identificarlo y conoce el test de Marsh. Era sin duda un genio. A los 14 años hablaba y leía 5 idiomas, incluidos latín y griego clásicos, y aventajaba a sus propios profesores. Con 24 años escribió su primer tratado sobre toxicología forense. En el momento en el que se estaba celebrando el juicio, ya había escrito 4 libros sobre el tema. Pero no era consciente de que estaba a punto de realizar una prueba pionera que abriría el camino a una nueva rama de la ciencia forense. Lo primero que hizo Orfila fue revisar todo lo que se había hecho previamente. Llegó a la conclusión de que el test que se había practicado era inadecuado y que los químicos que lo habían llevado a cabo probablemente no supieran muy bien lo que estaban haciendo. Afirmó en una declaración jurada que su trabajo era un desastre. En 1840 no existe nada parecido a la toxicología forense, y en aquel entonces, como hoy, los resultados de las pruebas son tan fiables como las personas que las realizan. Tanto entonces como hoy en día, ninguna metodología, por muy sofisticada que sea, dará resultados fiables si no se aplica correctamente. Tanto la defensa como la fiscalía están de acuerdo en hacer un segundo test. El abogado de Marie Lafarge está convencido de que esta segunda prueba aliviará a su defendida. La fiscalía no está tan segura de conseguir buenos resultados. En ese momento, el juez ordenó la exhumación del cuerpo de Charles Lafarge.
Debemos tener en cuenta que Charles Lafarge había sido enterrado en enero y ya era septiembre. Desenterraron el cuerpo, tomaron algunas muestras de los órganos y las llevaron al tribunal. El cadáver estaba en un estado de descomposición muy avanzado. Tuvieron que quemar incienso para que los asistentes pudieran soportar el hedor. Y para que el público presente pudiese observar todo el proceso, los doctores llevaron a cabo las pruebas en la sala del tribunal. Orfila trabaja de forma metódica. Lo que hizo fue ajustarse al procedimiento empírico que debe seguir un científico. Tomó todos los elementos del caso uno por uno y los analizó cuidadosamente, no dando nada por sentado. Lo único que le importaba era el trabajo científico y no decirle ni a la policía ni a la defensa lo que querían oír. Su cometido era obtener conclusiones científicas. La primera vez que se aplicó el test de Marsh en un juicio, los químicos solamente analizaron una parte del estómago. Orfila se pregunta si el arsénico no estaría repartido por otros órganos del cuerpo de Lafarge, como el hígado, los intestinos o el cerebro. Procedió de forma minuciosa. Llevó el test hasta límites que ni siquiera el propio Marsh habría podido imaginar. Fue analizando metódicamente todo el cuerpo poco a poco hasta que fue deduciendo dónde podía estar exactamente el veneno. Después de varias horas trabajando a la vista de todos, Orfila anuncia que tiene resultados. Todo el mundo aguarda impaciente para escuchar si ha encontrado veneno o si la prueba de Marsh ha vuelto a fallar. La viuda, Marie Lafarge, está siendo juzgada por asesinato. Su destino está en manos del doctor Mathieu Orfila. El químico ha analizado el cadáver de Charles, el esposo de Marie. Ya tiene los resultados. Hizo unas declaraciones muy impactantes ante el tribunal. Declaró que había encontrado arsénico metálico en todos los órganos de Lafarge. Incluso en el cerebro había hallado cantidades muy importantes. Y a través de todo el sistema digestivo, de lo que se deducía que el veneno había sido ingerido. Con estas pruebas, el destino de la señora Lafarge quedó sellado. El veredicto: culpable. Por primera vez en la historia, una persona es condenada gracias a la toxicología forense, al demostrar que Marie Lafarge había envenenado a su marido. Fue enviada a prisión donde en 1852 murió de tuberculosis. El juicio convierte al doctor Orfila en una celebridad. Cuando se tiene al mejor toxicólogo del mundo trabajando con la tecnología más avanzada, se puede conseguir cualquier cosa. Orfila fue pionero en la introducción de las pruebas científicas en los juicios y se ganó el sobrenombre de padre de la toxicología forense. El caso Lafarge también allanó el terreno para que la toxicología forense se convirtiera en una herramienta del derecho penal, y la ciencia siguió avanzando. En un caso de 1850, el químico belga Jean Servet inventó una prueba para detectar toxinas vegetales. En la década de 1920, Alexander Gettler descubre cómo detectar el envenenamiento por alcohol. Sus test ayudan a condenar a Ruth Snyder a la silla eléctrica por el asesinato de su marido. En 1978, el disidente búlgaro Georgi Markov muere después de recibir un pinchazo con un perdigón relleno de veneno mediante un paraguas trucado. Nunca se llegó a detener a nadie, pero los toxicólogos demuestran que el veneno era ricino, una de las sustancias venenosas más letales del mundo extraídas de una planta. Sin embargo, durante décadas esta disciplina de la ciencia forense tropieza con un obstáculo. En un momento dado, los órganos se degradan tanto que ya no se pueden analizar en un laboratorio, pero hay una parte del cuerpo humano que se ha convertido en el arma secreta de la toxicología forense: el pelo. Puede llegar a durar siglos. En 1991, el doctor Frederick Readers utiliza cabello de un cadáver para determinar no solamente cómo murió, sino cuándo. En una ocasión, Readers ayudó a condenar a una viuda que había estado dando de comer a su marido un veneno metálico letal, talio. La mujer estuvo envenenando a su marido durante 9 meses. 5 años después, los análisis de Readers demuestran que el hombre tenía una cantidad letal de talio en el cuerpo. El pelo es como una escala de tiempo.
puede decirnos qué le pasó a una persona en el pasado. Cuanto más largo es, más información tenemos. El pelo crece a una velocidad de 1 centímetro al mes, más o menos. Esto nos permite tomar un fragmento de cabello, extraer muestras muy pequeñas y a partir de esas moléculas establecer una escala temporal de exposición a una determinada sustancia. El pelo puede proporcionarnos un historial de la exposición a un veneno o del consumo de una droga. Lo que hacemos es coger pequeños fragmentos de cabello y retroceder en el tiempo para averiguar qué ha estado haciendo una persona y a qué sustancias ha estado expuesta. En definitiva, qué tipo de sustancias químicas ha tenido en su organismo y han sido secretadas hacia el cabello día tras día. Pero no siempre es tan sencillo. En el caso Swango es casi imposible demostrar algo así. El equipo de los laboratorios NMS piensa que mató a sus víctimas inyectándoles succinilcolina, pero la sustancia se diluye tan rápido y desaparece del cuerpo en tan poco tiempo que no pueden hacer pruebas para detectarlo. No pueden detectar la sustancia en sí, pero sí se pueden detectar los compuestos que deja tras de sí. Es mucho más difícil, pero merece la pena intentarlo. Cuando la succinilcolina se diluye, deja una serie de sustancias químicas distintivas, y dado que los riñones son el sistema de filtrado del cuerpo, es posible que aún quede algún rastro de esos residuos. El cuerpo intenta expulsar el veneno a través de los riñones hacia la orina. Así que pensamos que ahí podíamos encontrar la mayor concentración de esos residuos, teniendo en cuenta que la muerte por envenenamiento fue inmediata. Las muestras del riñón pasan por 2 fases: la cromatografía líquida para separar los compuestos y el espectrómetro de masas de tiempo de vuelo para identificarlos. En la primera fase, Readers hace pasar la muestra a través de un tubo de ensayo. Cuando la muestra pasa por el tubo, las moléculas normales desaparecen. Lo que queda son los restos de lo que mató a la persona. A continuación se pasa al espectrómetro de masas de tiempo de vuelo. Este aparato bombardea las moléculas con iones. Seguidamente las ordena en función de su masa y finalmente las cuenta. El resultado es una huella dactilar química de cada una de las moléculas. Pero a diferencia de lo que vemos en las películas, el resultado no se obtiene al instante y el tiempo de condena por fraude se está acabando. Los resultados no se obtienen en 24 horas. La mayoría de las veces hay que repetir las pruebas una y otra vez, por lo que todo el proceso puede dilatarse varios meses. Al igual que el Dr. Orfila tuvo que analizar todo el cuerpo para conseguir los resultados, el equipo de Readers pasa más de 500 horas analizando muestras de tejidos desde todas las perspectivas posibles. Y cuando faltan solo 4 días para que Michael Swango sea puesto en libertad, los resultados están listos. Conseguimos detectar la molécula de succinilcolina en esos tejidos. Todo apuntaba a que se había producido un envenenamiento. El hecho de encontrar esos niveles de succinilcolina después de tanto tiempo y después de tanta degradación indica casi con total seguridad que fue inyectada. Lo que indica claramente que esos pacientes que murieron en el hospital de veteranos de Northport fueron asesinados. Y todos los indicios y las pistas apuntan a Michael Swango. Le acusamos de las muertes de 3 pacientes en el hospital de veteranos de Northport. Hasta ahora ninguno de los familiares de las víctimas sabía con certeza si habían sido envenenadas. Los resultados son devastadores. No entiendo cómo pudo llegar tan lejos y que nadie fuese capaz de impedírselo antes. Me resulta inconcebible. Y si no hubiese sido por la toxicología forense, los crímenes de Michael Swango habrían sido indetectables, permitiéndole seguir cobrándose la vida de muchas más personas. El 6 de septiembre del año 2000, Michael Swango se enfrenta a la justicia. Los fiscales están preparados para librar una verdadera batalla, pero el despiadado doctor se rinde sin oponer resistencia. El doctor Swango se declaró culpable de los 3 asesinatos en el hospital de veteranos de Northport, en Long Island. Pactamos una condena de 3 cadenas perpetuas consecutivas y que no sería extraditado a África.
En lugar de utilizar su licencia para salvar vidas, Swango decidió dedicarse a arrebatarlas. Tendría que haber sido condenado a muerte en lugar de pasar lo que le queda de vida en la cárcel. Él sigue respirando, pero las víctimas están muertas. Swango nunca ha dicho por qué asesinaba, pero en una entrada de su diario escribió sobre el dulce, fuerte y cercano olor del homicidio. Hay muchas pruebas a lo largo de su carrera sobre lo emocionante que le resultaba ejercer su poder sobre la vida y la muerte de otras personas. Si quisieras matar gente porque eres un psicópata diabólico completamente trastornado, ¿qué mejor camuflaje podrías usar que convertirte en médico? Nadie sabrá nunca de cuántas muertes fue realmente responsable. He estado investigando por mi cuenta y he contado las muertes sospechosas ocurridas en los distintos hospitales en los que Swango estuvo trabajando, y habría asesinado a 60 personas. De ser así, Michael Swango sería uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. La toxicología forense ha jugado un papel crucial en el apresamiento del Doctor Muerte, pero la lucha contra los envenenamientos no acaba nunca. El FBI sostiene que el 1% de los asesinatos se lleva a cabo con veneno. Basándome solo en mi experiencia como toxicólogo forense, donde estamos atestados de trabajo, el porcentaje sería mayor según mis cálculos. Pero en realidad, creo que son muchos más todavía. Hay gente que ha llegado a decir que si fuéramos a un cementerio, los muertos saldrían de sus tumbas con la mano levantada y dirían que les envenenaron. Pero como están bajo tierra, nadie lo sabe. En el futuro, cada vez se analizarán más cuerpos mediante la toxicología forense, para determinar si su aparente muerte natural se debe a un envenenamiento. Un campo de la ciencia que trabaja para estar al día. Los avances en la ciencia forense y en la ciencia en general se suceden a un ritmo tan vertiginoso que, mientras estamos hablando de ello, se están produciendo nuevos descubrimientos y avances que van mucho más allá de lo que tenemos en este momento. Hemos pasado de poder analizar concentraciones de una milmillonésima parte a analizar concentraciones de una billonésima parte. Estamos llegando a un punto en el que vamos a ser capaces de distinguir cualquier tipo de moléculas entre sí. Últimamente fantaseo con el momento en que seamos capaces de hacer lo que hacían en Star Trek con el tricodificador. Pasaremos un aparato por encima de un cadáver y sabremos al instante qué sustancias hay en un cuerpo y en qué cantidades. Todavía estamos a años luz de llegar a eso, pero estoy convencido de que ese día llegará. Durante miles de años, los envenenadores se han escondido en la sombra. Asesinaban a su antojo, seguros de que no recibirían su castigo. Pero la toxicología forense se ha puesto a la altura de estos asesinos y en muchas ocasiones los ha superado.